Descubre 60 minutos de espeluznantes relatos de horror real en el bosque, historias prohibidas y... Era una noche oscura. La luna se escondía tras intensas nubes. Rosa, una madre soltera de 31 años, caminaba a paso rápido por las calles vacías de su barrio, sintiendo el retumbar de su corazón en cada paso. Miguel, su hijo de 8 años, esperaba en casa, solo. La idea de ganar dinero extra en el almacén era una luz en medio de la oscuridad, pero esa luz ahora temblaba bajo la sombra de un miedo inminente. Las olas de terror la asediaban constantemente, haciéndola mirar hacia atrás cada vez que un ruido rompía el silencio. Sentía que alguien la seguía, siempre. En las noches anteriores, Rosa notó a sus vecinos susurrando. Sus miradas lascivas se agrandaban en el aire tenso. ¿Qué estarán tramando?, se preguntaba, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Don Javier, un hombre de apariencia amable que siempre le ofrecía ayuda, parecía tener la respuesta a lo que ella no podía entender. Pero esa calidez ahora parecía una mera fachada para ocultar algo oscuro. Cada día los rumores se agudizaban y el ambiente se enfriaba. A medida que avanzaba por la calle, sombras se deslizaban entre los árboles como si se burlaran de ella. Una noche, cuando regresaba del trabajo, sintió que una presencia la acechaba. La adrenalina comenzó a correr por su cuerpo. Sus pasos eran cada vez más rápidos, mientras la sombra detrás de ella se asemejaba más a una figura humana. La oscuridad parecía absorber todo a su paso. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, Rosa sintió la verdadera esencia del terror. Las luces de la calle parpadeaban, como si quisieran advertirle. «No salgas, vuelve atrás», murmuraban sin sonido. Cuando llegó a casa, encontró una nota en su puerta, garabateada con una caligrafía temblorosa. «Te estamos observando». Su respiración se hizo pesada y su mente empezó a arder en dudas. La comunidad no era más su refugio, se había convertido en un lugar de conspiraciones y peligro. Rosa comprendió que esas miradas que antes le ofrecían seguridad, ahora eran de desconfianza. Su hijo, con voz dulce, le preguntó por qué lloraba al llegar a casa. Cada pregunta de Miguel era como un grito que la recordaba que debía protegerlo a toda costa. Pero, ¿de qué? Las amenazas anónimas eran solo el comienzo. Su sentido de la madre y su instinto de supervivencia chocaban, creando un mar de incertidumbre que amenazaba con ahogarla. Al enfrentar a don Javier, la incertidumbre se tornó en horror. Su amable vecino no era lo que parecía, y las leyendas que contaba eran más que cuentos para asustar. Su conexión con seres oscuros y rituales prohibidos dibujaba un mapa siniestro muy cerca de su hogar. Rosa sentía el frío del pánico invadiendo su ser. Con la oscura realidad desenmascarada, la pregunta que ardía en su pecho se hacía más intensa. ¿Podría salvar a Miguel antes de que el horror se desatara? ¿O la sombra que acechaba desde el bosque ya la había atrapado en su red terrorífica? El aire se tornó más pesado en la pequeña casa de Rosa, mientras la oscuridad se cerraba alrededor de ellos. El susurro del viento que pasaba entre los árboles afuera sonaba como un eco de las advertencias que había ignorado. A cada instante, su corazón latía con más fuerza, como si quisiese escapar de su pecho.
Miguel, inocente y despreocupado, se asomó al umbral de la cocina. «Mami, ¿por qué estás triste?» Su voz, dulce pero inquietante en la penumbra, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Rosa. Mantuvo una sonrisa forzada, pero dentro de ella una tormenta rugía. «Es solo cansancio, hijo. Vamos a leer un cuento antes de dormir», dijo con voz temblorosa. Mientras buscaba en la estantería, la mente de Rosa navegaba en un océano de pensamientos oscuros. ¿Qué pasaría si no eran solo rumores? La idea de que don Javier, el hombre con una sonrisa amigable, pudiera ser un agente del horror, la aterraba. El bosque detrás de sus casas, la selva de su infancia ahora convertida en un territorio hostil, parecía moverse bajo el influjo de presencias invisibles. Al salir de la cocina, una luz parpadeante afuera llamó su atención. Al asomarse por la ventana, una figura vestida de negro se acercaba a la casa. Rosa sintió que el aliento se le cortaba. La figura se detuvo justo frente a su puerta, inmóvil. La tensión aumentaba mientras la sombra se mantenía oculta. «Mamá, ¿quién es?», preguntó Miguel, notando su incomodidad. «Nadie. Solo un amigo», respondió, intentando sonar convincente. Pero la mirada ansiosa de su hijo la incomodaba, y un impulso urgente la llevó a buscar su teléfono. Sin embargo, al revisar su pantalla, se dio cuenta de que no había señal. La desesperación la colmó. De repente, una mano fría golpeó la puerta. Rosa retrocedió sosteniendo a Miguel con fuerza. «¿Quién es?», gritó, intentando sonar firme, aunque el pánico se adueñaba de su ser. «Rosa». La voz era grave, familiar pero alterada. Era don Javier. «Necesito hablarte. Es sobre Miguel». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué quería este hombre? No podía abrirle, no podía arriesgarse, pero la preocupación en su voz la obligó a asomarse a la ventana. No había forma de que dejara entrar a ese hombre, a la sombra que parecía más real que nunca. «¡No! ¡No quiero hablar contigo!», gritó, sintiendo cómo la adrenalina la empujaba a actuar. Don Javier sonrió, pero su expresión rápidamente se tornó sombría. «Rosa, lo que está por venir, no puedes protegerlo por ti misma. Él es el objetivo». Las palabras caían más pesadas que una piedra. El corazón de Rosa se detuvo. «¿Qué dijiste? ¿El objetivo de qué?». La risa que emergió de don Javier no era la de un hombre fancioso, sino la de un depredador. «El bosque tiene planes», dijo, mientras la figura se daba la vuelta, desapareciendo entre las sombras. Rosa sintió que la tierra bajo sus pies temblaba. Se aferró a Miguel, que estaba asustado, mientras el terror comenzaba a florecer en su casa. «Mami, ¿de qué hablan?». Los ojos de Miguel eran grandes, llenos de miedo. Rosa, sintiéndose desbordada por la necesidad de protegerlo, decidió que tenían que marcharse, huir de ese lugar. Pero, ¿a dónde iría? La comunidad había cambiado, y el mundo afuera estaba lleno de peligros. Antes de que pudiera formular un plan, oyó un nuevo sonido, un susurro bajo, proveniente del bosque. «¡Rosa!». La voz parecía llamarla, prometiendo misterio y terror en una melodía que la envolvía. Ella dio un paso hacia atrás, sintiendo que el frío se apoderaba de su lado. «¿Qué hacemos, mamá?». Miguel la miraba, y ella sabía que el tiempo se acababa. Tenía que actuar rápido, pero el pánico comenzaba a nublar su juicio. La oscuridad parecía más tangible, más viva. De repente, la puerta que estaba cerrada comenzó a vibrar. La pregunta latente en su mente era clara. ¿Podría ella enfrentarse a lo que acechaba en el bosque, o se convertiría en la siguiente víctima del horror, apenas comenzando a desenmarañarse en su vida? Rosa sintió cómo su corazón retumbaba en sus oídos. La vibración en la puerta se intensificaba, y no podía ser otra cosa que el deseo del otro lado de entrar. Se metió en un rincón de la sala, sintiendo la presencia oscura que invadía el ambiente.
Miguel miraba a su alrededor, buscando respuestas que su madre no podía darle. «¿Qué es eso, mami?» La voz de su hijo era un hilo de miedo, y eso la destrozaba. «Es solo el viento, cariño. Vamos a jugar», intentó decir su propia voz sonando vacía, distante. No había fuerza en sus palabras. El miedo la había paralizado. El sonido aumentó en intensidad, como si alguien o algo quisiera entrar a la fuerza. Cada golpe parecía resonar como un latido en un corazón que no quería aceptar lo inaceptable. ¿Podría ser don Javier? Su risa estaba grabada en su mente, miseria y malevolencia, y en ese momento sentía que cualquier cosa podría estar detrás de esa puerta. «¿Y si es un castigo, mami?», preguntó Miguel, su voz quebrada. Las palabras cortaron a Rosa como un cuchillo. «¿Castigo?» ¿De qué hablaba su hijo? Recordó las historias que los ancianos contaban sobre el bosque, sobre los espíritus que venían a cobrar lo que era suyo. La idea de que Miguel pudiera ser el objetivo llenó su interior con una desesperación que la obligó a moverse. El susurro proveniente del bosque resonó nuevamente. «Rosa». Su nombre flotó en el aire como una llamada ancestral, y en ese instante un escalofrío recorrió su cuerpo. Era como si los árboles mismos estuvieran vivos, esperando su respuesta. «¡No más!», Rosa gritó, sosteniendo a su hijo firme. «¡Basta! ¡No voy a dejar que te hagan daño!». Sin saber los propios límites de su valentía, empezó a acercarse a la puerta. Sin embargo, en ese momento todo se apagó. La casa se sumió en un silencio abrumador, como si el mundo se detuviera para observar. Las vibraciones cesearon y hasta el aire pareció detenerse. Rosa se quedó inmóvil, sintiendo la presión del miedo envolverla, casi asfixiarla. «¿Mami?» Miguel alzó la vista con ojos aterrorizados. «Shh, escucha», susurró Rosa, tratando de enfocar todos sus sentidos en el entorno. En el silencio, un crujido se oyó en el piso, algo que no venía de la puerta, sino de más adentro de la casa, justo detrás de ella. Rosa se giró lentamente procurando no transmitir su pánico al niño. La cocina, el lugar más seguro que podían tener, parecía ahora un oscuro laberinto lleno de sombras. Algo estaba ahí. La luz que había afuera ya no entraba, y con un súbito golpe de terror, entendió que estaban siendo observados. «Mamá, hay alguien», dijo Miguel en un hilo de voz. «Te dije que no te movieras de mi lado», ordenó Rosa, pero su tono no era firme. Estaba quebrándose mientras daba un paso atrás. Fue ahí cuando la cocina reveló un ángulo que antes no había notado. La ventana estaba abierta, los cortinajes ondeaban como lenguas de fuego, y la oscuridad exterior comenzó a entrar. Una sombra se formó en el marco de la ventana, con contornos vagos, pero con la certeza de que era algo que no debería estar allí. Era un ser que no tenía lugar en el mundo de los vivos. Rosa sintió que el aire se escurrió de sus pulmones, y fue en ese preciso instante que el susurro resonó un poco más fuerte, un eco del bosque como un canto de sirena. Rosa tenía que salir, tenía que alejarse de aquel lugar maldito, pero ¿a dónde ir? El bosque la llamaba, y en su interior sabía que el único refugio al que podría correr estaba más allá de la ventana. «Miguel, agárrate de mí y corre». Antes de dar un movimiento, la figura en la ventana se acercó más, y con un grito desgarrador, Rosa se dio cuenta de que sería el final del juego. La casa, el bosque, todo parecía conspirar en su contra. La sombra iba a llevarse a su hijo. La luz del exterior se apagó de repente, y una penumbra espesa la envolvió. La única guía en la oscuridad era el chasquido de dientes afilados resonando cada vez más cerca. Un nuevo susurro. «Tu elección, Rosa». Y la posibilidad de estar a salvo se desvaneció por completo. Podría encontrar otra salida antes de quedar atrapada en la tiniebla eterna. La sombra estaba en el interior y el juego estaba a punto de comenzar.
Rosa no sabía si el grito que había oído era el eco de su propio terror o si realmente aquella sombra había pronunciado alguna palabra. Su mente luchaba por asimilar lo incomprensible. Al instante, el aire se volvió denso, casi tangible, y sus músculos se congelaron en un pánico paralizante. ¡Corramos! ¡Ya! La urgencia volvió a su voz mientras tomaba la mano de Miguel. Pero el niño estaba paralizado, mirando con ojos desorbitados hacia la figura oscura que comenzaba a manifestarse completamente. Era como si los gritos de su madre no lograran atravesar la cortina de horror que lo ataba. Rosa apretó su mano aún más fuerte, sintiendo cómo la calidez de su pequeño cuerpo contrastaba con el frío que se deslizaba por la habitación. En un movimiento brusco, comenzando a arrancar al niño de su estado catatónico, lo llevó hacia la salida de la cocina, intentando ignorar el chirrido de algo que parecía deslizarse por el suelo detrás de ellos. Era como si la casa misma estuviera viva, dispuesta a tragar sus esperanzas. Cuando alcanzaron la puerta trasera, la manija parecía estar imbuida de un poder maligno, no giraba. ¡Abre!, gritó Rosa, una súplica desesperada que resonaba en su interior como un mantra. Al volver a intentar, el sonido detrás de ellos se hizo más intenso, un rasguño que parecía crecer, multiplicándose en ecos. Lo último que quería era girarse, pero su instinto maternal la obligaba a mirar. Ahí estaba, la sombra. Se había acercado, dejando un rastro de oscuridad que parecía absorber la luz del mundo. Sus rasgos eran humanos, pero distorsionados, arrugados por un dolor interminable. Rosa sintió que las entrañas se le retorcían al reconocer en la penumbra las facciones de don Javier, su vecino, aquel viejo que siempre había tenido una sonrisa en su rostro, ahora convertida en un rictus aterrador. «Rosa», susurró la sombra, y esa voz era la misma que recordaba, pero ahora cargaba un peso de sufrimiento inaguantable. Era un llamado a la desesperación y al miedo. Sin un segundo de duda, Rosa forcejeó la manija una vez más, aunque la desesperación la llenara. «¡Vamos, Miguel!». La voz de la madre era casi un grito, asumiendo un comando que tenía que imponerse sobre la locura. Entonces ocurrió algo inesperado. La ventana abierta estalló, el viento entró con un grito oscuro y agudo, trayendo un olor a tierra húmeda y putrefacción. «¡Corre!», gritó sacando a Miguel de su trance. Juntos se lanzaron fuera por la puerta trasera, justo cuando la sombra se abalanzó sobre ellos. La atmósfera estalló en un jolgorio sonoro que desencadenó los susurros del bosque. «Rosa, vuelve». El frío de la noche les dio la bienvenida con una brisa gélida, como un recordatorio de la muerte que los perseguía. Corrieron hacia el bosque, el suelo era blando y húmedo, y las raíces se retorcían como dedos de manos muertas. Cada paso era un eco de miedo. Sus corazones latían en desespero junto a la sombra que parecía seguir sus movimientos, casi como si su aliento helado les estuviera soplando en la nuca. Cuando ya no pudieron escuchar el llamado del ser oscuro, se hundieron entre los árboles, buscando un refugio, una cavidad, un rayo de esperanza. Pero lo que les esperaba en el bosque era más escalofriante que cualquier cosa que pudieran imaginar. De repente, un grito desgarrador resonó a su alrededor, y Rosa sintió helarse su sangre. «¡Miguel!». Su voz se ahogó en la inmensidad. En la penumbra del bosque, la desesperación la invadió otra vez. Tenía que encontrarlo, pero los ecos la rodeaban, burlándose, girando en su mente. «No puedo perderte». Fue el único pensamiento que le dio fuerza. La valentía se desdibujaba rápidamente. Cuando finalmente localizó a su hijo, vio su rostro pálido y preparado para el horror, apuntando hacia algo que se acercaba con una claridad terrorífica. Rosa lo supo de inmediato. No solo se trataba de una sombra, eran muchos,
múltiples figuras que las llamaban, quienes habían llegado a cobrar vidas por sus acciones, por sus secretos. El bosque retumbaba mientras esas formas grotescas se movían entre los árboles. Era un retablo de penas. Los ecos eran las almas perdidas que habían testificado su desesperación. «¿Qué has hecho, Rosa?», resonaban las voces, tan familiares como aterradoras. Y el aullido creció, resonando a lo largo de la oscuridad que se había trenzado con sus propios miedos. «¡Ven a jugar!». Una elección se avecinaba, y el bosque les ofrecía una verdad que ni Rosa ni Miguel estaban preparados para afrontar. Sería su última oportunidad para deshacer lo que habían desencadenado. Pero, ¿qué camino tomarían en medio del horror? La tensión se palpaba, y la vasta oscuridad solo estaba comenzando su festín. El bosque había cobrado vida en una danza macabra, y las sombras que se arrastraban entre los árboles eran un recordatorio palpable de que la noche no era su aliada. Rosa sintió el sudor frío deslizarse por su frente mientras observaba a Miguel. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y confusión, un espejo del alma ansiosa de su madre. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó el niño, su voz temblorosa apenas por encima de un susurro, como si el aire pesado pudiera oírlo. Rosa solo pudo apretar su mano con más fuerza, buscando consuelo en el contacto, mientras la desesperación consumía cada rincón de su ser. «Hay que encontrar un lugar seguro, un árbol, algo», respondió, forzando la calma en su voz. Pero su mente, atormentada por los ecos que retumbaban a su alrededor, no podía dejar de pensar en las almas que les llamaban. Las figuras nichadas en el bosque se acercaban lentamente, sus rostros borrosos, iluminados solo por las fugaces proyecciones de la luna. «No podemos quedarnos aquí», murmuró, sintiéndose atrapada en un accidente del alma. Mientras corrían, en su mente resonaban las palabras de la sombra, el susurro de don Javier. Cada paso que daban, cada rama que crujía bajo sus pies, llenaba el aire con un eco de advertencia. La familia atrapada en el bosque había logrado más que cruzar la frontera del deseo. Eran cazadores de lo que Rosa había olvidado, de lo que había avanzado en su vida, pero que estaba condenado a regresar. Las sombras se extendieron, eclipsando aún más la luz, y la sensación de ser observados hizo que su piel se erizara. «¡Mira!», gritó Miguel, señalando hacia una sombra más imponente que las demás. Una figura que parecía tener forma humana, pero también era una manifestación de lo inhumano, un híbrido de dolor y venganza. Su presencia era una invitación a un abismo sin fin. «¡Corre!», exclamó Rosa llevando a Miguel a toda prisa hacia un claro que se vislumbraba entre los árboles. Allí, la oscuridad parecía tener más peso, como si la noche hubiera decidido encerrarlos en un cautiverio perpetuo. Con una mano sostuvo al niño mientras con la otra trataba de despejar los arbustos que obstruían el paso. Justo cuando alcanzaron el claro, un alarido desgarrador resonó en su entorno. Era un lamento que podía atravesar la mente y desgarrar el corazón. «¿Por qué te detuviste, Rosa?». La voz retumbó en su mente, y cuando Luis se dio cuenta de que no estaban solos, su angustia se multiplicó. En medio de los gritos, vio figuras de sombras más difusas, como etéreos ecos que tomaban la forma de seres queridos perdidos. «No, no pueden ser», susurró tratando de comprender si era su desesperación quien le hacía ver cosas tan imposibles. «¡Mamá! ¡Mamá!». Miguel apenas podía mantenerse de pie. La presión, el horror y el miedo lo estaban descomponiendo. Rosa sabía que debía mantenerse firme. «Cálmate, Miguel, todo estará bien». Pero mientras pronunciaba esas palabras, el aire helado se volvió aún más pesado. Detrás de ellos, la sombra de don Javier comenzó a tomar una forma más terrorífica. «Rosa, ¿por qué no vuelves? Te hemos estado esperando», resonó su voz cargada de un dolor que perforaba hasta los huesos.
La atmósfera se llenó de las risas de aquellas sombras que danzaban a su alrededor, un coro macabro de voces que retumbaban. Pantera por instinto, Rosa giró, enfrentando la oscuridad que se enredaba cada vez más con sus emociones, recuerdos, secretos. Las sombras parecían prometer algo que nunca podría dárseles. «¿Qué quieren de mí?», gritó, envuelta en la desesperación. Todo se desvanecía a su alrededor, solo quedaba la luz opaca que reflejaba su miedo más profundo. De pronto, un haz de luz surgió del centro del claro, pero no era un alivio. En su fulgor se asomaba una nueva amenaza. Las formas oscuras comenzaron a agitarse, y sus caras se distorsionaron con sonrisas maliciosas. Mientras Rosa se preguntaba si deberían correr de nuevo, un grito desgarrador llenó el aire y la tierra tembló bajo sus pies. El claro, su último refugio, se volvió un escenario de agonía, y las sombras se acercaban con un hambre insaciable. Era el fin o el principio de algo mucho peor. Rosa miró a Miguel y en sus ojos vio una mezcla de valor y resignación. Ambos lo sabían, tendrían que enfrentarlo. «Miguel, mira». Fue lo último que pudo gritar antes de que la luz se apagara completamente y las sombras se desbordaran como una marea oscura que avanzaba para devorar todo a su paso. Lograrían descifrar la verdad oculta en el bosque antes de ser atrapados en un sinfín de penurias. El crepitar del bosque se transformó en ecos de despedidas, y el silencio se tornó un grito de advertencia que nunca dejarían de oír. La elección estaba en sus manos, pero el tiempo se agotaba. El silencio era ensordecedor, un vacío que aplastaba el alma de Rosa mientras las sombras giraban a su alrededor. Sin luz, el bosque se había transformado en un laberinto tenebroso, donde cada crujido de hoja parecía preceder una muerte inminente. La oscuridad era palpable, densa y cargada de promesas de terror. «Estamos atrapados, mamá». La voz de Miguel temblaba, un hilo vibrante de miedo que resonaba en el aire pesado. Rosa se inclinó hacia él, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de su propio corazón. «No, no, solo estamos un poco perdidos», mintió, aunque sabía que cada palabra era una burla a la verdad. Los susurros que la rodeaban parecían burlarse de su intento de consuelo. Las sombras eran insaciables, pero bajo la creciente presión de su miedo, Rosa se negó a ceder. Mientras trataba de orientarse en la oscuridad, una risa fría y burlona surgió entre los árboles, un eco del abismo que parecía burlarse de su desesperación. Las risas se mezclaban con murmullos de advertencia, y una olfateada voz femenina se coló en su mente, arrastrando recuerdos lejanos y olvidados. «Rosa, ven, ¿por qué te alejas de nosotros?». La figura de don Javier, ahora casi tangible, se alzaba frente a ellos. Su forma no era sino un retazo de lo que había sido, una criatura de sombras y remordimientos. «Los recuerdos nunca te dejan, estás atada a ellos», dijo, mientras la voz se desvanecía en el viento, abrumada por la risa de los demás fantasmas. «¡No!», gritó Rosa intentando cerrar los ojos a la realidad. Pero de nada servía, las sombras se aferraron a ella como la niebla sobre el lago en la mañana. Había algo en esa voz que le recordó una amenaza familiar, una que había dejado atrás con el paso del tiempo. Cada palabra de don Javier llevó consigo ecos de un pasado que creía desterrado. Miguel, sintiendo la inquietud de su madre, la miró con una mezcla de confianza y miedo. «¿Qué hizo mamá? ¿Qué tienen contra nosotros?». Cada pregunta era una varita mágica que abría más puertas a un horror silente. «Por favor, no lo digas». Rosa murmuró, sintiendo que la tierra bajo sus pies comenzaba a vibrar. Los recuerdos eran punzantes. Aquel sacrificio que nunca debió ocurrir. El pacto de silencio que había hecho con su pasado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que huyeron de aquella vida llena de oscuridad?
Era un crimen callar lo que realmente había sucedido. Un viento gélido atravesó el claro y las sombras comenzaron a tumultuar. La figura de Miguel se fue difuminando. ¡No! ¡Miguel!, gritó Rosa, extendiendo su mano en un intento desesperado por alcanzarlo. Pero el niño desapareció entre las sombras, dejando su mano vacía. Un grito de angustia se escapó de sus labios, y el eco se perdió en la inmensidad del bosque. Cuando las sombras se dispersaron, una nueva forma apareció ante ella. Era su madre, tan viva como siempre la había conocido. «Rosa, no debes olvidarlo. ¿Sabes lo que has hecho?». La voz resonó inmersamente, burlona, atravesando la mente de Rosa como un hilo de fuego. Las lágrimas brotaron de sus ojos al ver su reflejo en la oscura esencia. «Cállate, cállate». En su desesperación, comenzó a correr, atravesando el claro hasta que un grito familiar la detuvo en seco. «¡Mamá! ¡Ven!». Miguel estaba de pie en una oscuridad más profunda, con esas sombras serpenteantes arrastrándose hacia él. Rosa no sabía si el niño era una ilusión o una trampa más. El bosque había ido intensificando sus mentiras. Tenía que escoger. ¿Iba a salvar a su hijo o arriesgarse a perderlo todo de nuevo? Con la confusión atormentando su mente, la lucha interna se intensificó. Rosa debía tomar una decisión, pero la advertencia de don Javier aún resonaba. «Recuerda, el costo de olvidar es mayor que la carga de recordar». Ninguno de los caminos la conduciría a una salida. Mientras las sombras se acercaban, el corazón de Rosa latía fuerte, retumbando en su pecho como un tambor de guerra. El dilema y el horror se unieron, y en esa intersección de memoria y amor se encontró ante lo inevitable, un sacrificio que nunca había querido hacer, pero que parecía inminente. «Miguel». Su voz se quebró mientras daba su primer paso hacia adelante, ya decidida. La oscuridad parecía encerrar todo lo que había querido olvidar. ¿Quién sería la verdadera víctima de aquel bosque tenebroso? ¿Era el bosque un reflejo de su propia culpa? La respuesta estaba en el aire, y mientras avanzaba, supo que el terror apenas comenzaba. Con un último suspiro de determinación, Rosa se adentró en la bruma, buscando a su hijo, y la verdad que había dejado atrás. Pero el bosque, con su risa burlona y ecos de sufrimiento, tenía otros planes. ¿Qué era lo que realmente esperaba oculto en la penumbra? Sería ya demasiado tarde para regresar. Mientras el bosque se tragaba su figura, un susurro recorrió el viento. «Esto solo es el comienzo». Rosa sintió que el aire se volvía más espeso, como si el bosque estuviera respirando, absorbiéndola en su abrazo helado. Cada paso que daba lanzaba ecos que se perdían en la bruma, convirtiéndose en susurros que resonaban en su mente. «¿Rosa?». La voz de Miguel parecía flotar entre los árboles, un llamado que desgarraba su alma. El miedo aumentaba como un fuego incontrolable. «Voy, Miguel, voy», murmuró, apretando los dientes. El nombre de su hijo se convirtió en un mantra, una forma de mantenerse anclada en medio del caos. Pero la oscuridad la envolvía, y las sombras, con sus garras invisibles, intentaban retenerla como un doloroso recordatorio de que no podía escapar de lo que había hecho. «¿Por qué elige la culpa?», susurró una voz desgarradora emergiendo de la niebla. Era la figura de su madre, más clara que antes, el rostro compasivo pero trágico. «No puedes huir de tus decisiones». Las lágrimas brotaron de los ojos de Rosa mientras una ola de recuerdos la golpeaba. La risa infantil de Miguel, sus ojos brillantes, todo se desvanecía en la niebla, robado por las sombras. «¡No, suéltalo!», gritó, extendiendo una mano hacia la madre taciturna, aunque sabía que este espectro no podía ayudarla, no podía liberarse a sí misma. El bosque empezó a retumbar, un bajo zumbido que resonaba en el suelo bajo sus pies. Rosa se vio obligada a avanzar, a pesar de que cada paso la acercaba a una verdad que temía.
A su alrededor, los árboles susurraban secretos obscuros, mensajes en un lenguaje prohibido que hacían eco en su mente. Cada sombra parecía reír, burlándose de su desesperación. «¡Miguel!», gritó, sintiendo que el corazón se le encogía. Su voz resonó como un eco lejano, como si el bosque reclamara su grito como un tributo. En ese instante, vio la silueta de su hijo un poco más adelante, en un claro cubierto por una neblina aún más densa. Era un faro en la oscuridad, y Rosa corrió hacia él, un impulso casi instintivo. Pero algo la detuvo. Una sombra grande emergió entre los árboles, una figura oscura que parecía estar viva. Era una criatura que se movía con una elegancia macabra, como si danzara con el viento. «No puedes salvarlo, Rosa», dijo la sombra con una voz que retumbaba en su pecho. «Lo que él es lo que tú has hecho con tu vida. ¿Crees que puedes separarlos?» Rosa se paralizó, sus rodillas temblando. «No puedo perderlo». Las sombras se transformaron en tentáculos que se acercaron, ansiosos por atraparla. La risa burlona llenó el aire, vibrando en su cabeza, convenciéndola de que todo estaba perdido. Más allá, vio a Miguel, totalmente inmóvil, una expresión de terror dibujada en su rostro infantil enmarcado por la oscuridad. «¡Mamá!», gritó Miguel, extendiendo su mano hacia ella. Pero en ese grito había algo más, una advertencia, un aviso de que lo que quedaba por delante no le traería paz. Rosa luchaba contra el terror que crecía dentro de ella, consciente de que la sombra se alimentaba de sus dudas. «¿Qué debo hacer?», se preguntó a sí misma, mientras la criatura se acercaba, sus ojos vacíos, llenos de ansias voraces. La pregunta se repetía, como un mantra, mientras veía a su hijo a lo lejos, atrapado entre lo tangible y lo irreal. Justo cuando parecía que la oscuridad consumiría todo, un nuevo eco emergió del bosque, resonando en la distancia. Era un canto antiguo, lleno de dolor y añoranza, algo que la rodeaba como un manto. Las sombras titubearon, retrocediendo un poco, confrontadas por el poder de aquel lamento. «¿Qué es esto?», Rosa murmuró, su corazón latiendo con fuerza. La respuesta que buscaba parecía acercarse, entrelazando el dolor con lo desconocido. Una elección, una decisión inminente que afectaría a ambos. Tenía que decidir, arriesgarlo todo por salvar a Miguel o aceptar que el pasado la perseguiría hasta el final. Mientras la melancolía del canto flotaba en el aire, una nueva realidad comenzaba a tomar forma en su mente. «¡Miguel!», gritó de nuevo, su voz llena de un nuevo empuje, pero en su interior resonaba un temor que la había estado acompañando, una verdad terrorífica que acechaba en las sombras. ¿Podría realmente enfrentar lo que había dejado atrás? La decisión se acercaba, y con ella el terror de lo inevitable. En ese momento, el bosque pareció suspender su aliento, y el eco del canto se amplificó, como si dijera: «La verdad se revela. ¿Pero a qué costo?». Rosa se enfrentó ante la oscuridad, y supo que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Sería capaz de confrontar sus demonios y salvar a su hijo? La respuesta estaba al acecho en el corazón del bosque. Rosa sintió cómo el canto comenzó a resonar en su interior, como un eco ancestral que la llamaba hacia la verdad. «¿Qué debo hacer?», cuestionó de nuevo, pero esta vez su voz temblaba con una determinación renovada. Sin embargo, el aire seguía volviéndose denso, y las sombras, aún inquietas, retorcían sus formas como serpientes descontroladas. El canto, aunque hermoso en su melancolía, se tornó amenazante en su cercanía. Era un recordatorio de todo lo que había perdido y de lo que aún podía salvar. Al mismo tiempo, las sombras comenzaron a moverse de nuevo, como si el canto las perturbara, amenazando con desenmascarar sus secretos más oscuros. «¡Ven aquí, Miguel!», gritó, la voz resonando como un trueno en el silencio del bosque. Su corazón latía violentamente, casi que podía sentirlo retumbando en sus oídos.
A medida que daba cada paso hacia su hijo, la sombra dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. «No te acerques a él», la criatura gritó, un grito gutural que hacía eco en sus entrañas. «¿Por qué no puedo salvarlo?», Rosa preguntó, sus palabras colisionando con la desesperación. «¿Qué es lo que quieres de mí?». Cada sílaba era como un intento por partir la niebla que la rodeaba, pero la oscuridad solo reía, un sonido frío y burlón, una burla a su dolor. «Lo que él es tu reflejo». La sombra respiró, el aire enrarecido vibró con la revelación. «Sus miedos son tus miedos, su dolor, tu dolor. Eres tú quien debe enfrentar la verdad». Las garras de la sombra se alargaron, desbordándose como líquidas hacia ella, llenas de sed insaciable. «No, no le harás daño». Rosa se interpuso, sintiendo que el pánico la dominaba. Tenía que llegar a su hijo, debía atravesar ese abismo oscuro, pero mientras avanzaba, el canto se volvía más intenso, elevándose en un crescendo que parecía desafiar la propia existencia. Era un canto de advertencia y de revelación. De pronto, el bosque estalló en luz. Cuerpos sombríos emergieron de la niebla, figuras de dolor y sufrimiento que resonaban en el canto. Eran almas perdidas, atrapadas en la misma culpa que consumía a Rosa. «¡Mamá, ven conmigo!». La voz de Miguel se elevó, un llanto de auxilio entre el eco de las almas. Rosa se cubrió los oídos, intentando resistir el terror que crecía. «Estoy aquí, Miguel, estoy en camino». Pero la sombra todavía se cernía sobre ella, sus ojos vacíos observándola, alimentándose de su angustia. «¿No lo ves, Rosa? Sin la verdad nunca podrás liberarte. Lo que has hecho, lo que ha pasado, lo debes enfrentar». Sus palabras eran gélidas, como clavos que penetraban su mente. Cada recuerdo doloroso la asaltaba, flashes de momentos que desearía haber despojado de su alma. «¡Basta!», gritó, pero su llamado fue ahogado por el coro de lamentos. Las lágrimas corrían desbordadas por sus mejillas, mezclándose con la niebla, mientras la sombra avanzaba aún amenazante. En ese momento, de su corazón surgió una chispa de valor. «No escaparé de mí misma, enfrentaré lo que he hecho, lo haré por Miguel». La sombra se congeló, como si las palabras de Rosa hubieran tenido un poder inesperado. «¿Estás dispuesta a sacrificar solamente lo que amas por liberarte de tu carga?», preguntó, el desafío resonando en el aire. Cada alma que la rodeaba comenzó a emitir brillos apagados, como si la esperanza estuviera surgiendo entre las sombras. Pero, ¿podría realmente conseguirlo? Una decisión enfrentaba en su corazón desgarrado. Aunque el canto seguía resonando, ya no sonaba igual. Se transformaba, como si Rosa hubiera abierto una puerta a su propia salvación. «¡Miguel!», exclamó, tendiendo su mano hacia el claro donde su hijo permanecía, inmóvil y atrapado, un ícono de felicidad y desgracia. Cada paso hacia él era un paso hacia su propia liberación. Pero, a medida que se acercaba, el claro empezó a desvanecerse entre las sombras. De repente, un silencio ensordecedor. La sombra dejó de moverse y el canto se detuvo abruptamente, como si todo el bosque estuviera en pausa. Rosa sintió que una verdad terrible se cernía sobre ella, una revelación que desbordaba su ser. A su alrededor, las sombras susurraban con voces serpenteantes: «Lo que desees salvar podría querer perderte». Rosa se estremeció, consciente de que el verdadero horror se manifestaba en su decisión. La pregunta resonaba en su mente: ¿podría realmente salvar a su hijo sin perderse a sí misma en el intento? Un nuevo eco de terror la absorbió, prometiendo que lo peor podría estar aún por venir. Rosa sintió que el frío se asentaba en sus huesos. La oscuridad la envolvía, y cada paso que daba hacia el claro donde estaba Miguel parecía un esfuerzo titánico, como si el aire se hubiera vuelto plomo. Con la mano extendida,
Sus dedos temblorosos buscaban la silueta de su hijo, la única luz en un mar de sombras opresivas. De repente, la sombra que había interpuesto entre ellos cobró vida de una manera aterradora. Su forma se elevó, transformándose en un remolino de tentáculos oscuros que suplicaban y gemían, como si tuviesen vida propia. Rosa retrocedió, aterrorizada. Los murmullos de las almas perdidas a su alrededor se intensificaron, resonando en su mente como un tronar agudo. La verdad, la verdad. ¿Qué verdad? ¿De qué hablas?, gritó Rosa, el pánico llenando su pecho. Pero la sombra solo respondía con risas huecas, un eco que desgarraba su cordura. Eres tú quien tiene la llave, Rosa. Tu pasado es la cerradura, y solo al abrirla encontrarás el camino. El canto volvió a surgir, esta vez más potente, casi ensordecedor. Cada nota penetraba en su mente y revivía los recuerdos que había intentado borrar, el accidente, su culpa, el grito desesperado de Miguel. El tiempo parece haberse detenido. Rosa se sentó en el suelo, desesperada. ¿Por qué no puedo salvarlo? Su voz se convirtió en un susurro quebrantado. Una de las almas cercanas, una mujer con ojos llenos de tristeza, se acercó. Nadie te detiene, Rosa, solo tú. Siembra la verdad, y él será libre. Su mirada era intensa, llena de compasión, pero el terror en Rosa no dejaba lugar a la esperanza. La sombra siseó desde las profundidades. No le escuches, la verdad duele, y Miguel no puede soportarlo. La mentira lo protegerá, al menos por ahora. Rosa cerró los ojos con fuerza. Cada palabra mecía su alma, tentándola hacia un abismo de incertidumbre. Un repentino estruendo la sobresaltó. La tierra bajo sus pies tembló. Un destello iluminó el claro, casi como una advertencia del destino que le aguardaba. Cuando abrió los ojos, vio que Miguel parecía desvanecerse entre las sombras. Su figura se desilusionaba, como si llevara consigo la esperanza de Rosa. «¡No, no te vayas!», gritó, extendiendo la mano en un intento de captar lo que se deslizaba de su alcance. «Rosa, mamá». La voz de Miguel se rompió, una mezcla de angustia y amor que atravesó el caos. Ella podía sentir su corazón, el mismo ritmo que había compartido con él durante años. «Dime que no me dejarás». La sombra se acercó más, envolviendo el claro en un abrazo helado. «Si lo amas, tendrás que dejarlo ir, o perderás todo». Las palabras se mecían en su mente como una sinfonía siniestra, llevándola hacia ese dilema desgarrador que la hacía temblar. ¿Dejarlo ir? ¿Qué significa eso? La voz de Rosa se quebró. La oscuridad se reunía a su alrededor, susurrando promesas de poder, mientras las almas gemían, luchando contra su destino. «Solo tú puedes decidir», insistió la mujer del pasado. «Pero la decisión no se toma en el silencio, sino en el clamor de tu corazón». Rosa apretó los puños, sintiendo cómo cada latido de su corazón la llevaba más cerca de una verdad, una que temía profundamente: que el amor no siempre garantiza la salvación. A medida que la figura de Miguel se desdibujaba, entendió que debía actuar ahora o nunca. Sin aviso, dio un paso hacia adelante, lanzando su voz al aire. «Miguel, escúchame, estoy aquí. No importa lo que cueste, lucharé por ti, no te dejaré ir». El eco resonó feroz, y en su declaración la sombra tembló, retorciéndose con furia. «Vas demasiado lejos, Rosa. Esto no es solo tu carga, es la de todos los que han fallado. ¿Pueden ellos pagar por tu verdad?». De pronto el canto se intensificó, estruendoso y violento, como una tormenta que amenazaba con tragársela. Rosa sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El bosque se transformó en un laberinto de gritos y agua oscura. «¡Rosa, mamá!», era el alarido desgarrador de Miguel. Mientras el bosque se desmoronaba en un abismo de horror, una luz brilló ante ella, como si un camino se abriera entre la negrura.
La sombra, encorvada de ira, lanzó un grito que hizo temblar los árboles. ¿Te atreverás a cruzar la línea? Recuerda, cada verdad trae consigo un precio. Rosa sintió que la tierra se estremecía y la locura la invadía. ¿Qué haría? Cruzar esa línea y arriesgarlo todo. Salvar a Miguel y perderse a sí misma. La tormenta rugía a su alrededor, enfrascándose en el caos, mientras un nuevo dilema empezaba a dibujarse en su corazón. «La verdad», gritó con todas sus fuerzas. La decisión ya estaba tomada. Pero el costo era aún desconocido. ¿Cuánto tendría que sacrificar? Mientras el claro seguía desapareciendo, un nuevo eco la atraía. Podía sentir que algo aún más oscuro acechaba en las profundidades de su decisión. ¿Qué otro secreto habría ocultado? La niebla comenzó a levantarse, revelando un terror inimaginable. Lo que creía que era su verdad podría transformarse en su peor pesadilla. La tormenta de sombras se desató en el claro, mientras Rosa enfrentaba la pregunta que la acosaba. Las almas se agolpaban a su alrededor, susurrando verdades y mentiras, y a medida que las lágrimas brotaban de sus ojos, la figura de Miguel en la neblina se tornaba cada vez más tenue. La rabia contenida dentro de ella comenzó a surgir, empujándola a dar pasos adelante. «No tengo miedo de la verdad», gritó, desafiando a la sombra que se cernía sobre ella. «No me dejaré consumir por tu oscuridad». Con esas palabras, el canto de las almas cobró vida, resonando en su pecho como un tambor ancestral. La luz que brotaba del fondo del bosque comenzó a mezclarse con su determinación. La sombra, enojada, se acercó, remolinando la negrura que la rodeaba. ¿De verdad piensas que podrás salvar a tu hijo sin pagar el precio? Las palabras fluían de su boca como veneno, y Rosa sintió que cada sílaba la desgarraba por dentro. Pero su amor por Miguel hizo eco. «No me importa lo que tenga que sacrificar, haré lo que sea por él». El bosque fue sacudido por un grito de furia. De pronto, la luz estalló, iluminando el claro como si el sol hubiera decidido atravesar la oscuridad. Rosa cerró los ojos ante la intensidad, y cuando los abrió, vio a Miguel de pie frente a ella, más brillante que la estrella más radiante. Su figura se alzaba entre las sombras danzantes, y una paz imperturbable lo envolvía. «¡Mamá!», gritó el niño extendiendo su mano hacia ella con una sonrisa que desarmaba el horror. «Estoy aquí. ¿Vienes por mí?». Las palabras de su hijo atravesaron la tormenta de sombras, y por un instante la oscuridad tembló, contemplando la luz que emanaba de su madre. Rosa sintió la fuerza de su amor colisionar con el miedo. «Miguel, ven». Su voz se hizo fuerte, como un faro en la tormenta. Dando un paso adelante, la sombra retrocedió, incapaz de soportar la pureza de la conexión madre-hijo. «No permitiré que te lleve. Mi amor, somos nosotros mismos, somos la luz». Las almas perdidas comenzaron a brillar con suavidad, sumando su esencia a la luz que emanaba de Rosa y Miguel. «Perdona», resonó el canto en su mente, como una ola que arrastra todo a su paso. «Reconoce la carga, lo que has hecho, acepta la verdad y se romperá el ciclo». La sombra, ahora colapsada bajo el poder del amor que surgía, intentó aferrarse a la oscuridad. «No puedes deshacerte de mí tan fácil», gritó, incluso mientras la luz la envolvía, pero Rosa se plantó firme. «No más culpa». Con un grito agudo, Rosa se arrodilló y abrazó a Miguel, trayéndolo hacia su corazón. En ese lapso de conmoción, la luz estalló en 1000 fragmentos, resonando a través del bosque. Era como si las sombras, finalmente liberadas del peso de la pena, comenzaran a desvanecerse, a arrojarse en una danza liberadora que resonaba con risas, lágrimas y esperanza. Rosa sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo el miedo, era el peso de todos los secretos. En ese momento de catarsis, la voz de su madre volvió a sonar. «Acepta, querida. El pasado no te define,
pero dejarlo ir es el verdadero poder. Lo haré, exclamó, todo lo que soy por ti y por nosotros. El claro comenzó a desaparecer entre luces y sombras convulsas, y cuando la neblina cedió, el bosque flotaba en un silencio que era a la vez tremendo y apacible. Mientras la oscuridad se dispersaba, Rosa y Miguel emergieron de la penumbra del bosque, sintiéndose liberados de la carga de sus miedos. «Mamá», dijo el niño, abrazando fuerte a su madre. «¿Lo conseguimos?» Ella sonrió mientras se secaba las lágrimas. «Sí, mi amor, pero tenemos que recordar siempre, la verdad es el camino, y el amor siempre es la respuesta. Nadie debería vivir en el miedo». Ambos se quedaron ahí, en la luz que surgía en el horizonte, la claridad de un nuevo día. El bosque, aún silencioso, había dejado atrás sus pesares, y una nueva vida esperándolos ya no parecía tan aterradora. Mientras caminaban hacia la luz, Rosa entendió que el verdadero horror no era el bosque, sino el poder de la negación. También sabía que la lucha interna que había enfrentado les había enseñado a enfrentar su verdad y finalmente a ser libres. En su corazón una nueva fuerza se había desarrollado. Una decisión había cambiado su curso. Y mientras la vida se abría frente a ellos, ya no temía a la oscuridad. Ahora sabían que la luz siempre estaba ahí, incluso en los lugares más oscuros. El bosque ya no los acechaba. Era un susurro del pasado que podían dejar atrás. Ahora, finalmente, podían ser solo madre e hijo, listos para enfrentar el mundo que se les presentaba. Juntos. Y tú, querido lector, recuerda la importancia de la verdad y el amor. Estas historias son reflejos de nuestras propias luchas. Nunca subestimes el poder de enfrentar nuestro miedo. Si este relato resonó contigo de alguna manera, necesitamos que hagas algo hoy. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están a punto de llegar. Darle al botón de like. Ahora mismo alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer, así que tu apoyo es vital. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.